Según datos del Ministerio de Educación, a la fecha se han invertido 2.051.69 millones de quetzales para la ejecución de los programas de apoyo. El primero es el de alimentación escolar, que registra un monto de 1.653 millones de quetzales y que ha beneficiado a 2.6 millones de estudiantes. En el marco de la gestión de riesgo hemos avanzado. Ustedes en este momento tenemos casi el 90% de maestros ya con 2 dosis de vacunas. Esto para nosotros es sumamente importante. Hemos contado siempre con esa buena disposición del maestro en ese liderazgo recursivo con el que ha dado respuesta a los desafíos presentados en la atención a esta emergencia. El segundo es el de útiles escolares, con 134.075 millones de quetzales. La valija didáctica, con 23.51 millones. Gratuidad de la educación, 161.13 millones. Y seguro médico escolar, 78.46 millones. Pese a las complejidades que la pandemia nos marcó en estos últimos tiempos, como institución hemos sabido salir adelante de una forma integrada, y de esa cuenta es que de 17.913 millones de presupuesto vigente con el que contamos, al 31 de agosto llevamos una ejecución de 11.689 millones, lo cual representa una ejecución del 65.26%. También la viceministra informó que este año se continúa con el mantenimiento de edificios escolares, para lo cual se destinaron 18.14 millones de quetzales, mientras que para la instalación de módulos educativos la inversión fue de 10.54 millones. Por otro lado, la viceministra técnica de Educación mencionó los resultados que ha tenido la estrategia Aprendo en casa y en clase. A través de plataformas televisivas se han transmitido 3.561 sesiones de aprendizaje. El ciclo escolar no se ha detenido. Desde que inicia la pandemia, nosotros hemos estado trabajando en una serie de estrategias, todas diferentes, para poder atender a nuestros estudiantes desde el ciclo 2020 y ciclo 2021. El esfuerzo más significativo al que nos enfrenta la pandemia es poder proteger a nuestros niños, docentes y comunidad educativa, por lo cual, como parte del proceso de la entrega educativa durante la pandemia COVID-19, el Ministerio de Educación genera 10 protocolos dirigidos a diferentes actores educativos. Igualmente, la funcionaria detalló que durante el año se entregaron 6.282.557 módulos y materiales educativos al sector público. Estos materiales han sido utilizados para implementar una metodología híbrida siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud. Es importante decir que a través de los diferentes despachos, pues nosotros hemos estado trabajando permanentemente para ampliar la presencialidad. El marco en el que nos hemos sujetado nos los ha ofrecido el Acuerdo 300-2020 y sus modificaciones 69 y 79, lo cual nos ha permitido poder trabajar el ciclo escolar sin detenernos a través del modelo híbrido específicamente caracterizado para nuestro país. En 2021, la cartera brindó materiales en idiomas mayas a estudiantes de preprimaria y primaria, beneficiando a un total de 506.129. También se ejecuta un programa de becas de inglés para 6.921 estudiantes y 1.301 a docentes. Este programa de becas se enfoca principalmente en las carreras de diversificado, principalmente secretariado bilingüe y algunos bachilleratos que requieren el uso del idioma como una herramienta fundamental para incorporarse al ámbito laboral y al ámbito académico. Este programa está dirigido tanto para estudiantes como para docentes y se encuentra contemplado en la Política General de Gobierno, así como en el Plan Estratégico Institucional. Vaya reto para la educación pública durante este año 2021 y yo te diría también, Sandy, vaya reto para la educación en general, porque también las instituciones privadas han pasado un año muy complicado. Segundo año que en medio de la pandemia las clases han cambiado, no presenciales,
virtuales en el mejor de los casos y a través de guías didácticas preparadas que se entregan después como una especie de tareas en otras situaciones. Pero es que esto no es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, por todos los esfuerzos que, si bien es cierto, se ha hecho como el seguro médico, la valija didáctica, el tema de poder brindar clases a través de la misma televisión nacional, la televisión abierta, pues son esfuerzos, pero nunca van a llegar a sustituir lo que es la clase presencial. Se espera, eso sí, que a pesar de todas estas dificultades, el próximo año se pueda ya regresar a la normalidad en el tema de las clases. Ojalá. Ojalá, Julio, pero sigue marcando un verdadero reto. Mira, vaya si no. Sin duda alguna, el Ministerio de Educación ha tenido un año muy complicado por la situación entonces en la que nos encontramos, pero marcando el principal reto con los padres de familia, los maestros, porque ahora a los padres les ha tocado que estar más activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los maestros no descuidar a los alumnos también. Y han tenido especial reto en comunidades donde no hay acceso a Internet. Ahí está la dificultad, ¿no? El tener, por ejemplo, acceso a cualquier dispositivo electrónico se vuelve complicado y muchas veces se puede tener acceso quizá a un dispositivo electrónico, pero no hay para pagarle el Internet, o se tiene acceso al dispositivo electrónico con el Internet, pero son 3 niños los que tienen que recibir clases. Es una situación bien, pero bien compleja. Aparte de ello, estaba viendo que este año una vez más va a haber ahí una modificación en el tema de los exámenes que se hacen en cuanto al idioma español y en cuanto a la matemática, y esto es preocupante, ¿no? En función de que debemos de buscar esa excelencia y esa calidad académica, pero bajo las condiciones de la pandemia esto es muy difícil. Ahora, y si ha sido difícil para el Estado de Guatemala en su sistema educativo formal, imagínate cuán difícil ha sido también para la educación privada, ¿no? Porque no todos los colegios privados son unos monstruos, sino que hay muchos colegios pequeños que apenas van sobreviviendo sobre esta situación, y que los papás, obviamente, en esta cuestión ha pasado muchas veces que han incumplido con una situación, que es el pago. Eso sí, como tú dices, se han constituido en el mejor de los casos en el sustituto de los maestros, que tampoco es que eso sea bueno, ¿no? Porque el experto es el maestro en cada materia. El que estudia, el que sabe entonces de didáctica, el que sabe de técnicas también, es el maestro porque se prepara para este procedimiento. Pero los padres de familia, Julio, mira, yo de verdad admiro mucho a los padres que en este tiempo de pandemia han hecho de todo para poder entonces reforzar, para poder cumplir y que sus hijos también aprendan, ¿no? Que no vayan a dejar el año limpio, de que no vayan a aprender nada, sino de verdad se esfuerzan. Ojo. Incluso estudian cómo pueden hacerle para que el contenido pueda llegar. Yo de verdad admiro ese trabajo. Sí, tienes toda la razón, porque aquí, antes de ver los primeros datos, es un esfuerzo para que de verdad aprendan. Porque si no, de nada sirve esas buenas notas, porque hay que decirlo, se están obteniendo buenas notas. Y no solo pasar el año, es que aprendan. Que no es solo pasar el año, y no es engañarse, ¿verdad? Uno mismo engañar a los pobres alumnos con esa situación de lo que está sucediendo. Ojo, esto tiene que cambiar. Vamos con los primeros datos que tenemos ahí en pantalla preparados para usted. La educación, Sandy, es uno de los procesos que durante esta pandemia del COVID-19, pues definitivamente cambió y presenta un reto enorme el poder transmitir los conocimientos, en el mejor de los casos, de manera virtual. Considerando las deficiencias en general del sistema educativo guatemalteco, los más afectados simple y sencillamente terminan siendo los alumnos. Y esto es dramático. Otro reto importante al que se enfrentan los maestros a diario es el poder mantener a distancia, por ejemplo, la atención a través de clases dinámicas e innovadoras por cualquier medio, inclusive Zoom, Google Meet o el propio WhatsApp, como muchas veces se conectan. Por supuesto que la tecnología representa uno de los retos más fuertes a enfrentar, pues no todos, como tú lo decías, Andy, los alumnos tienen el acceso al Internet y a los dispositivos electrónicos, y no se tiene también en una época de pandemia el recurso para decir, mire, no tenga pena, aquí le voy a estar comprando esto a mi hijo. Y a pesar de eso, los padres están haciendo esfuerzos también que son sobrehumanos, pero no les corresponde a ellos. Yo lo que esperaría es que el próximo año 2022 ya podamos regresar a Guatemala a la normalidad de las clases, y por una simple y sencilla razón: por el bien de los alumnos, por el bien de ellos, simple y sencillamente, para que aprendan de la manera en que corresponde. Y hace falta también esa convivencia, Julio. En los niños es muy importante también esa interacción que puedan tener, y
Hay quienes, de verdad, me da tanta lástima que estaban por empezar, imagínate, la vida estudiantil y de repente se viene la pandemia y solo fue un par de meses que estuvieron entonces y que han tenido que irse acostumbrando, pero también mi respeto y admiración para los maestros que sin estar al día en la tecnología han hecho todo lo posible por actualizarse, por ver de qué forma y han estado aplicados también haciendo su trabajo, por llegar entonces con los alumnos, por poder entonces innovarse. De verdad, es muy fácil decir, es que la pandemia y vamos a hacer lo que se puede. Eso es ser conformistas. Es ser conformistas. Pero el hecho de dar esa milla extra, de dar todo por el bien y por la educación de un niño, de un adolescente, eso es de admirar. Definitivamente que sí, perdón. Disculpen. Ahora, esto es difícil y bien complicado. ¿Por qué? Porque ahora el alumno tiene que ser autodidacta. Ahora lo que estamos enfrentando es una situación donde lo que se aprende, Sandy, al final de cuentas, no es exactamente lo que se debería hacer. Yo creo que aquí hay situaciones, Sandy, que van a ir todavía más allá y van a trascender en algo no necesariamente positivo. Muchos alumnos, sobre todo los más pequeñitos, ya se acostumbraron, ¿no? Porque esta es cuestión de costumbre también, a que las clases son en casa. Cuando ya haya que regresar, van a haber muchos obstáculos. Número uno, el temor de muchos padres, mando o no mando a mis hijos al colegio, pero es que esto tiene que pasar de todas maneras y el año 2022 es el marcado para ello. Los alumnos van a enfrentar a un mundo nuevo, sobre todo los más chiquitos, ¿y esto qué es? Y aparte de eso, Sandy, te voy a decir algo. Fíjate que estábamos leyendo con mucha atención el estudio de unos médicos argentinos, especialistas en niños, que decía el estudio que el contacto, obviamente que es importante, no aparte del contacto social, pero el contacto que se produce donde se intercambian esas gotículas de saliva, que es imposible no hacerlo, genera fuerza en anticuerpos en los niños. El haber estado separado tanto tiempo, no sé cuál realmente va a ser la reacción. El temor de estos científicos argentinos es que pueda ser proclive para cierta debilidad a algunas enfermedades oportunistas que no van a ser del todo graves, una gripe, una influenza, una cuestión de estas, pero creo que va a ser otro reto a enfrentar. La verdad es de que se vienen muchos desafíos para el sistema educativo, Julio. Sin duda alguna se tiene que ir fortaleciendo también, pero mira, sería bueno, sería oportuno que el Ministerio de Educación también pudiera dar un incentivo para los padres que han estado ahí, de verdad que se lo merecen, te diría, y que hay quienes han hecho muchos esfuerzos, Julio, porque mira, actualmente muchos padres de familia, ya la mamá no es que solo, bueno, se queda en la casa y pues bueno, puede ver a los hijos porque está en la casa, les puede dar seguimiento. Hay muchas madres que trabajan, que aunado a su trabajo, que deben rendir, que deben dar resultados, también tienen que estar pendientes de sus hijos. Ahora y ellos son maestras sin pedirlo. Mayor trabajo del que ya tenían. Mayor carga de trabajo del que ya tienen. Vamos con otros datos, por favor, Sandy. Tremendo. Y es que el modelo híbrido, que eventualmente podrá ser una de las formas de empezar las clases, va a incluir clases presenciales y clases a distancia. En otras palabras, unos días en casa y otros en clase en los centros educativos. Algunos colegios, hay que decirlo también, este año, ya en este momento, han iniciado clases con modalidad híbrida que tienen que cumplir varios requisitos clave. Los maestros también, Sandy, van a tener que calcular el aforo del aula para determinar el número máximo de estudiantes que podrán estar de forma presencial por día y también respetar el próximo año, inclusive al menos al principio, esos protocolos de bioseguridad, la mascarilla, el saneamiento adecuado, el lavado de manos y por supuesto ese distanciamiento social. Pero con todo eso hay que regresar. Sí, yo considero ahorita una cuestión importante porque esto se trata de proponer situaciones para que puedan ir cambiando también para bien. He visto mucho, tanto en la parte pública y en la parte privada de los colegios y las instituciones, que a veces hay mucha queja, pero de la atención, fíjate, Sandy, de otro personal que es parte del sistema educativo, pero que no tiene el contacto con lo que son los estudiantes. Y me refiero a las supervisiones y a las departamentales. Aquí también este es el momento para el llamado a la reflexión para las autoridades educativas, a efecto de que este personal sea funcionarios públicos,
que atiendan con la cortesía del caso a todos los implicados en el tema de la educación, porque de eso se trata. Si vas a dar educación, el primero educado, pues tendrás que ser tú en la parte esa administrativa que muchas veces escapa del conocimiento de las propias autoridades. Predicar con el ejemplo. Con el ejemplo, así es. Bueno, un reto, ¿no? Entonces, Totalmente. para el 2022. Así es, Julio. Así como un reto que también tiene el país es lograr la vacunación de toda la población, que por cierto es un tema que vamos a ir. Sí, porque se ha detenido. viendo. Lo analizamos cuando regresemos. Bueno, entonces por favor ya sabe cuál es el tema y usted no cambie porque en vivo estamos acá en TN23 en su programa de análisis a la medida.